Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Estamos felices de estar nuevamente juntos, compartiendo estas importantes meditaciones y estudio de la palabra de nuestro Padre Eterno. Nos gozamos en estudiar cada día. Oremos para que el Espíritu de Yahshua nos llene de comprensión, entendimiento, para el tema de hoy que se titula El pecado de incesto. El texto bíblico lo encontraremos en 2 Samuel 13, versos del 11 al 14 que nos dicen: Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella. Uno de los grandes problemas de David era seguir la costumbre de su tiempo. Tuvo muchas mujeres, con las que tuvo varios hijos e hijas, y muchos problemas también, como consecuencia. Jamás las relaciones interfiliales podían ser buenas, sino todo lo contrario. Origina muchos males y problemas. Después de su adulterio con Betsabé y su asesinato de Urías, David se transformó en otro hombre. Había perdido mucho de su anterior confianza propia y tampoco regía completamente su reino. El pueblo no le tenía más confianza implícita, y por eso hacía oídos sordos a sus amonestaciones acerca de los resultados de la rectitud o los males de las transgresiones. Cuando veía a otros proceder según su mal ejemplo, le resultaba difícil reprenderlos. Sus mismos hijos rehusaban obedecerle y ya no respetaban sus consejos. Donde antes había sido fuerte y valiente, ahora se sentía débil y vacilante. Una sensación de vergüenza pendía constantemente sobre él, motivo por el cual se describen la sucesión de hechos que, a lo menos en parte, fueron una consecuencia de la transgresión de David. Este tema tiene como objetivo demostrar qué consecuencias trágicas pueden sobrevenir al hogar de un hombre de Yahweh que se ha descarriado de la senda de la justicia y se ha rendido al tentador. Los defectos de los hijos de David, en parte, podían atribuirse a los defectos de él. Tamar era hija de David con Maaca. Era medio hermana de Amnón, el cual era el primogénito de David. Fue un hijo deseado, pero también consentido. Era un hombre pervertido, preso de sus concupiscencias, de sus deseos carnales y lujurias. Podemos ver en él, según hemos leído, un carácter obsesivo e intempestivo. Era además una persona ajena a Yahweh y a su ley. Todo el enfoque de su vida estaba dirigido hacia sí mismo, sin importar nada más, ni nadie más. Amnón era completamente egoísta, concupiscente, y estaba determinado a salirse con la suya sin importarle las consecuencias. No se podía razonar con él. No significaban nada para él los requerimientos de Yahweh, la virtud de su hermana, ni el honor de su propio nombre. En parte, David era culpable de esas características. Evitaba reprender a sus hijos cuando cometían faltas y les permitía hacer lo que quisieran. Ya no hacían caso ni de la razón ni de las restricciones. Si bien es cierto que una persona puede tener estas tendencias carnales, por principio, no es menos cierto que como cristianos podemos y debemos superar dichas tendencias, con la gracia del Padre Celestial. No fue así con Amnón, que se dejó arrastrar por ellas hasta un punto de no retorno. Por su falta de temor de Yahweh, el diablo, como espíritu inmundo que es, puso en su corazón la pasión carnal que quiso. Los demonios tienen acceso a las emociones y a los procesos emocionales.
más de lo que muchos pueden llegar a saber o comprender, y consiguen muchas veces hacer creer a la persona que sufre esos amores, que eso es verdadero amor, cuando no es así, sobre todo cuando se trata de relaciones ilícitas, como es el caso con Amnón respecto de Tamar. Todo esto fue por el consejo de un astuto amigo íntimo que tenía Amnón. Era su primo hermano, Jonadab. Este era un hombre muy taimado, que lograba sus propósitos por medios lícitos o ilícitos. Esa amistad era mala y provocó la ruina de Amnón. Si Amnón hubiese elegido mejor a sus amigos, en esa crisis podría haber recibido la ayuda de un verdadero amigo que le diera un consejo sensato y saludable. La historia nos cuenta lo que hizo Amnón. A pesar de sus súplicas, él se valió de su fuerza y la violó. El deseo de Amnón era en sí mismo contra natura, pues lo que hizo es un incesto. Tal es el espíritu de rebeldía que anida en la naturaleza corrompida del hombre, que tiende a desear el fruto prohibido, y cuanto más fuertemente prohibido está, tanto más vehementemente es deseado. Es depravación. Cuando David se enteró del crimen de Amnón, se enojó mucho, pero nada hizo para castigar a su hijo. Sin embargo, el que reaccionó fue Absalón. Lleno de rabia, empezó a maquinar su venganza. Tal vez esperó unos 2 años para dar tiempo a que David y Amnón aplacaran cualquier sospecha sobre sus planes de venganza. La sugerencia de Absalón de que Amnón asistiera a la celebración de los esquiladores despertó sospechas de nuevo en David, pero Absalón logró convencer a su padre. Allí, durante la cena, Absalón mató a Amnón y huyó luego hacia Jesús, en el lado oriental del mar de Galilea, y se quedó con Talmai, su abuelo. Nuevamente, no se registra que David haya hecho nada para castigar al asesino. Se quedó llorando e inactivo. David mismo sembró la semilla de la horrible caída de sus hijos, Amnón y Absalón. Su pecado sexual y el homicidio que cometió para ocultarlo fueron la inspiración para sus hijos. Hoy en día nosotros como padres, ¿cómo podremos dar dirección a nuestros hijos si nuestra propia vida carece de ella? ¿Cómo podrás confrontar sus malas elecciones si tú mismo le das el mal ejemplo? ¿Cómo podrás decirle a tu hija que no sea callejera si tú mismo eres mujeriego? ¿Cómo podrás decirle a tu hijo que no use drogas si tú mismo eres borracho? Y si no eres ni mujeriego ni borracho, puede ser que tengas otras mañas que serán destructivas para la vida de tus hijos. Quizás eres enojón u holgazán o irrespetuoso de Yahweh. No importa cuál sea tu pecado, tu responsabilidad de padre significa que sus efectos se magnificarán en tus hijos. Por favor, reaccionemos. Todavía hay tiempo para corregirnos. La vida de David, aunque contiene mucho de bueno, también nos demuestra el camino al fracaso como padre. Felizmente, fue un descendiente del mismo David, que vino para mostrarnos el camino hacia la vida. Nuestro amado Mesías dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quizás tú no tuviste el buen ejemplo de un padre. Tu padre se parecería demasiado a David. Tú no tienes que seguir su ejemplo. No tienes que vivir condenado a pasar ese mal ejemplo a tus hijos. Puedes experimentar una transformación si permites que Yahshua, el Mesías, tome el control de tu vida. Si nunca lo has hecho, invítale a entrar en tu vida y tomar las riendas. Dile que estás arrepentido por tus pecados y que quieres que Él te cambie. Él lo hará. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.